Bueno, eh, para el que no se había conectado recién, me estaban preguntando sobre si el principal pagador tenía que estar aclarado. Entonces le muestro, vuelvo a la cláusula, la que tenemos el modelo en la última diapositiva, y ahí ven cómo dice, claramente dice, se constituyen en fiadores solidarios y principal pagador. O sea, pone que es solidario, que es principal pagador y que renuncia a los beneficios de fusión y división. O sea, una mezcla total, pero lo que quiere decir es que queda totalmente atrapado como principal pagador, por el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en el presente contrato. ¿Mm? Comprometiéndose, fíjese lo que he puesto en rojo, el fiador a pagar los alquileres a la simple presentación de los recibos, porque es un principal pagador. Si el locatario no lo hiciera en las fechas pactadas, por lo menos pone si el locatario no lo hiciera en las fechas pactadas, o sea, no pagó el 5 o 6, bueno, me voy al fiador, que es un contador, que el fiador es un contador que tiene mucha plata, entonces voy y se lo pido. Bueno, ¿quedó claro lo que me preguntaste? Sí, Bien. Bueno, bueno, a todo esto se dan cuenta que la mayoría de la gente que firma una garantía, una fianza, no tiene idea de que realmente existen este tipo de fianzas y estas diferencias. Y que acá, en este caso, no están protegidos. Entonces, esto es cuando yo les digo que mientras más derecho conocen, más protegidos están. Entonces, pese a todo lo que sufren ustedes con el derecho que tienen, acuérdense que yo siempre les digo que estamos los abogados, los escribanos, y después ustedes son los que más cantidad de derecho tienen. Y esto les sirve no solo para la profesión, sino para su vida, porque la mayoría de la gente cree que hay una sola fianza y que no hay otra manera de hacerlo. Entonces, es para que ustedes vayan advirtiendo, por ejemplo, también cuando alguien fija en un contrato, va a poner acá renuncio, con expresa renuncia, a mí se me tiene que abrir una alarma, una luz roja, e inmediatamente renuncio a qué. Y más cuando dice expresa renuncia de los beneficios de tal y de cual. Y se me tiene que abrir, entonces ustedes tienen que aprender a leer los contratos en eso. Si no saben bien qué significa, bueno, lo van a ir a buscar, pero lo cierto es que una expresa renuncia de beneficio de ejecución y división me tiene que abrir a mí la duda de que estoy tirando un beneficio que me está dando la ley. La única renuncia que sí es normalmente válida es cuando yo renuncio en la jurisdicción de los tribunales a los tribunales federales, pero el resto, ojo. Entonces, ¿cómo renuncio a los beneficios de división y exclusión? Entonces, acá ustedes lo que tienen que ver es cómo es este tema. ¿Es válido por la autonomía de voluntad que ustedes renuncien? Sí, no los va a proteger nadie. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Supónganse que ustedes fueran los fiadores. Ustedes tuvieran que afianzar un contrato. Y decir directamente, cuando ustedes lean el contrato, nunca que les hagan firmar de ahí, mire, vení, firma. Bueno, a ver, decir, ¿por qué yo no puedo firmar como una fianza simple del código con el beneficio de fusión y división? O sea, yo no tengo problema de salir como fiador, pero primero que vaya a cobrarle al deudor principal. Y si no, bueno, yo responderé, pero por lo menos con los beneficios repartidos con el otro fiador. Pero si no tengo ni siquiera la opción, imagínenselo, o sea, si ni siquiera la conozco, ¿m? Entonces decirles, y acá yo les doy con número de artículos y todo como para lo puedan sostener, no tengo problema, pero en estas condiciones, ¿por qué tengo que entregarme con las manos atadas de esa manera? Entonces, les digo que en muchísimas ocasiones es por un desconocimiento. Hay que tener mucho cuidado sí, cuando uno presta la fianza porque pueden tener problemas graves de que vayan a ejecutarles todos sus bienes. Entonces, ¿a quién presto la fianza? Yo no a cualquiera, sino tengo que saber que sea una persona que sea responsable, que sea pagador, que sea responsable de sus deudas y que sea trabajador. Si no, más vale decirle que no una vez y no estar sufriendo después con una cosa de esta. Hay gente que ha perdido muchas cosas. Todos necesitamos fianza en algún momento. Todos necesitamos que nos den fianzas o darla, pero, o pedirla, perdón, y darla. Pero me tengo que fijar a quién, ¿sí? Entonces, eso tener cuidado siempre. Yo sé que son personas profe, responsables, que tienen trabajo permanente, bien, sí, te en escucho. el caso de que se presenten con este contrato para la fianza, uno puede decir, bajo estas condiciones no soy fiador y, digamos, que me vengan con el papel para que yo lo llene, para llenar mis datos Sí, y que yo lea con expresa renuncia, puedo decir que no,
y establecer otra Lucía, vos nadie te obliga. cláusula para... Nadie te obliga a que seas fiador. Digo, vuelvo a decirles, todos necesitamos en algún momento y pedir fianza y que nos la den, pero yo te puedo decir, bueno, a ver, mira, yo no tengo problema, pero a ver, hagámosla, no me hagas que renuncie, fíjate lo que hice, renuncio, beneficio, renuncia, esto. No, o sea, lo que primero vas vos y yo después, pues yo, no tengo problema si pasa algo de hacerlo, pero primero hagámoslo de acuerdo que yo tenga el beneficio de discusión y división. ¿Sí? Estas son preguntas Claro, mías sí. de examen, chicos. ¿Por qué? Siempre les hago preguntas porque me interesa mucho que lo sepan. ¿Ustedes sabían antes de esto que yo les cuento que existen todo este tipo de fianzas y estas diferencias tan grandes? No, solo ¿No? la común, hay que... Bueno, todo el mundo cree que hay una. Y ya verán ustedes, ya ven que no. Gracias, Bárbara. Dice, está buenísimo este material, claro. Pero por eso digo yo que ustedes, por más que se esfuercen, el beneficio que tiene de estudiar el tema de derecho, es esto, que quedan más protegidos. Y si no saben cuáles son las condiciones, si no saben al menos cuáles son. ¿Mm? Bien, volvamos entonces a donde estábamos. Bueno, Profe, entonces, sí, disculpe, le hago una consulta. sí, Micaela. Una vez tuvimos que salirle de garante a una persona y se había enojado, el que había hecho el contrato era un escribano, porque decía que si no, no tenía ningún sentido la figura de garante si no renunciábamos a estos beneficios. Obviamente que yo pedí no renunciar, pero como que no le gustó mucho. Y bueno, lo lamento, porque el fiador lo necesitan, bueno. Entonces Pero es decir, que mira, no pierde la figura de garante. pero Lo claro que único, no. ¿Te das cuenta que no, Micaela? O sea, no la pierde claro, porque lo que hace es decir, lo lógico, porque es un contrato por esencia accesorio. Ahora, si yo quiero tirar, como te dije yo, el piloto, el paraguas y todo lo demás, es una cosa. Lo que pasa es que la gente normalmente no conoce esto. No lo conoce, pero así como vos lo has visto, es decir, renuncio al beneficio, ¿por qué tengo que renunciar a un beneficio? Ahí les tienen que abrir la luz roja, que les digo yo, siempre. Entonces, no estoy claro, por renunciando a eso ser mismo. fiador, sino lo que estoy diciéndole es, mi fianza es accesoria, si yo no estoy disfrutando la casa de ninguna manera. Lo único que estoy pidiendo es que primero vaya y contra él, contra el acreedor principal, contra el deudor principal, y después contra mí, y que yo pueda dividir además lo que quede si tengo que pagar con el otro fiador. Eso es lo que estoy pidiendo, nada más. Me estoy haciendo cargo como fiador, pero no me mandé preso y atado de pies y manos. Eso es. Claro, en ningún momento pierde la figura de No, garante, o sea. no, nada más que al garante no lo entrega. O sea, al acreedor le viene fantástico, porque es decir, es tener dos principales pagadores sin tener que esperar mucho, primero a uno, después al otro directamente. ¿Sí? Y al deudor, no, la verdad que tener un buen garante es lo único que le preocupa, punto. Entonces, el que le preocupa es el fiador. Entonces, ustedes siempre tienen que tener cuidado en el derecho de que depende en qué lugar estén ustedes, son lo que van a hacer. Si yo soy propietario y estoy alquilando, bueno, me vendría bien una cláusula así. Si yo soy locador y a mí me interesa proteger a mi fiador, si a mí me interesa proteger a mi fiador, pongo la fianza simple con beneficio de fusión y división. Primero me hago cargo yo, ¿sí? Y si soy fiador, por supuesto que tengo que protegerme a mí mismo, ¿sí? Entonces, preguntas de examen también tienen que fijarse ustedes, decir, a ver en qué posición están en cada una de ellas. Y bueno, a todo esto, la cláusula esta, ¿es legal esta cláusula? ¿Qué Sí, piensan ustedes? porque es un tipo de fianza. Sí, claro que sí, muy bien. Si yo les preguntara, ¿es legal esta cláusula? Sí, señor, claro que es legal, porque acá rige el principio de autonomía de la voluntad. Y acuérdense que el principio, el derecho no se puede decir, no se puede alegar desconocimiento del derecho, se supone que todo el mundo lo sabe, aunque no sea cierto. Y otra pregunta que yo les podría hacer, ¿se puede hacer de otra manera? Sí, sin la renuncia. Sin la renuncia y diciendo me constituyo en fiador con los beneficios de exclusión y división en los términos del Código Civil y Comercial. Punto. No tengo que hacer tanto escándalo, me constituyo en fiador solidario, principal pagador, con expresa renuncia. No, me constituyo en fiador en los términos, con beneficio de exclusión y división, en los términos del Código Civil. Fíjense la diferencia. Sí van a ser responsables hasta que la casa se devuelva, eso está claro, y de todas las deudas. Eso sí. Pero después de que se
que se ejecute al deudor principal. Se hable si pago todo, listo, no respondo en nada. Si quedó algo, respondo con el otro fiador como una obligación mancomunada en partes iguales. Bien, esas pueden ser preguntas de examen, seguramente. Bien. Bien, vamos a la fianza general. La fianza general, el cuarto tipo de fianza, que también llamada ómnibus, esta también la agregó el nuevo código esta. Es una nueva fianza que menos conocida y es la que va a tener una característica que va a incluir también, como la otra, puede ser obligaciones actuales o futuras, incluso obligaciones que no estén determinadas todavía en la actualidad. Es decir, estoy afianzando algo que puede venir en el futuro. ¿Cómo? El fiador, la característica que tiene esto es que el fiador debe precisar el monto máximo al cual está dispuesto a afianzar. Que esto también está bueno porque pone un límite. Entonces dice, bueno, está bien, yo te puedo, hay empresarios, por ejemplo, que necesitan hoy, o gente que, empresarios, o pequeños emprendimientos, o gente que necesita, por ejemplo, un fiador para alquilar el local, o un fiador para el depósito, un fiador para el contrato de alquiler, otro fiador para sacar un préstamo personal, no mucho dinero, pero un préstamo personal en el banco. O para comprar algo. Entonces, necesita para varias cosas el fiador. Entonces decir, mira, yo está bien, yo te voy a salir como fiador, pero como fiador, yo te voy a poner un monto máximo. Es decir, para que no me quede un final abierto que el día de mañana termine con que no pago ninguna de todas esas cosas y el fiador queda en la calle. Entonces, vamos a poner un monto máximo al cual estoy obligado. Por ejemplo, te voy a dar una fianza que sea hasta un monto, no sé, por decirles 200.000 pesos. Entonces, dentro de eso vos podrás alquilar, sacar un préstamo, lo que quieras, pero teniendo en cuenta que el monto suma, por ejemplo, en un alquiler tengo que contar los 2 años de alquiler, cuánto es el monto. En un préstamo, cuál es el total del monto. Entonces, el monto total que pongo es el monto tope. Y acá sí es diferente en otros casos porque fíjense, en todos los casos debe precisar un monto máximo al cual se obliga el fiador. En la fianza general se debe pactar un monto por el cual se obliga el fiador a garantizar las deudas del afianzado. Lo es por todo concepto. Acá va a incluir capital, intereses e inclusive costas. Las costas son los honorarios que se pagan a los abogados por el desalojo, por el cobro de pesos y los impuestos que se pagan en la justicia para demandar. Fuera de ese monto no hay responsabilidad del garante. Miren cómo era esta cláusula anteriormente. Acá dice, por el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en el presente contrato, garantiza igualmente el pago de los honorarios, que son las costas y gastos de los juicios, que se promueven contra el locatario por desalojo, daños y perjuicios, desperfectos y cobro de alquileres. La fianza subsistirá hasta que permanezca en la propiedad. Entonces, fíjense que el que estamos diciendo acá en la fianza general, decimos que acá no, acá es por todo concepto. Hasta cuando llegó el monto tope que puso, ahí se terminó. Y esto lo sabe el acreedor cuando se contrata, que acuérdense que el contrato es entre el fiador y el acreedor sabe que este está garantizando hasta tal monto, no más. Por eso también van a tener cuidado cuando le den un préstamo, le den alguna cosa, van a tener un límite. Un límite para darle. Si bueno, pero el fiador está respondiendo hasta si no vas a tener que buscar otro fiador que responda por otro monto más. Entonces acá queda un límite también. En el otro es abierto totalmente, en el solidario y principal pagador. Fuera de este monto no hay responsabilidad del garante. Aunque haya costas, pero ya lo sabe el acreedor desde el principio porque así se firma. Y esta fianza no se va a extender a las nuevas obligaciones contraídas por el afianzado después de los 5 años otorgados. Es decir, se la otorgo por tal monto, hasta un monto tal, y va a durar estos hasta los 5 años. Si cuando van terminando los 5 años, no tengo ninguna obligaciones que pasen la fecha, queda terminada la obligación, queda terminada la fianza. Tengo que pensar que no renovó alguna que pasen los 5 años. Eso es el cuidado que hay que tener. Un elogio al nuevo código civil es que obliga, estamos también en
la protección que hace el código a la fianza, obliga al acreedor a iniciar una acción judicial a pedido del fiador. ¿Qué pasaba muchas veces? Se empezaba a endeudar y el fiador y el acreedor principal no iniciaba el juicio contra el deudor principal. Y esto podía llevar ¿a qué? A que, por ejemplo, sacara los bienes que tenía, si tenía un auto a nombre propio, o estaba trabajando en blanco, quedar en negro para no le pudieran cobrar, sacar los bienes que tenía a nombre de él, el deudor principal, para no pagar. Entonces, por dejadez del acreedor principal, terminaba perjudicado el fiador, porque después no había bienes. Entonces, ahora el nuevo Código Civil y Comercial agrega esto que es muy importante, obliga al acreedor a actuar diligentemente. ¿Por qué? Porque dice que el fiador puede requerir al acreedor principal, que antes no lo podía hacer, de que le iniciara el juicio de cobro por ejemplo, al locatario, perdón. Acuérdense que después de 2 meses que no pagaba, podía ya iniciarlo, después de que lo intimara por 10 días, por ejemplo. O en una compra, o en un préstamo, en una compraventa, en un mutuo. Y dice, si no inicia acción judicial contra el deudor dentro de los 60 días de ser requerido por el fiador, o deja que la instancia caduque, o sea, inició el juicio y no lo siguió, y caduca, entonces ya no le puede exigir más. Caduca quiere decir que después de un año que no lo mueva el juicio, ese juicio pierde validez. La fianza se extingue. En resumen, el código faculta al fiador a instar al acreedor provocando una drástica consecuencia. Si el acreedor no acciona en el plazo de 60 días o deja perimir la instancia, es decir, no lo mueve al juicio durante un año, se extingue la fianza. Y está muy bien, antes no podía hacer nada el fiador de esto. Ahora le da derecho a que lo intime, decirle, lo que quiere la ley es que se produzca el hecho de que vaya y le cobre al deudor principal y no se deje estar y que desaparezcan los bienes y el fiador quede crucificado. O sea que ahora también le da esta oportunidad al fiador. Algo que les quería decir, por ejemplo, la fianza, el beneficio de ejecución y división, no existe cuando hay, por ejemplo, una compraventa comercial, esto no existe, no es factible ahí, pero sí sería factible una fianza general. ¿Sí? Sí, por ejemplo, en la locación, por supuesto, sí existe. Pero como no existe en ese tema comercial, ahí se podría poner una fianza general. Esto es como para proteger al fiador, Claro, digamos. acá el código, si ustedes se dan cuenta, el código lo que está haciendo es tratando de proteger, ya no sabe cómo proteger al fiador, de alguna manera, porque es la parte más débil y a veces por desconocimiento es que le pasa esto. No conoce todo esto que estamos viendo nosotros ahora. ¿Ustedes creen que la gente, pregúntenle a la normalidad de la gente conocida de ustedes que tiene la fianza si sabe esto? No lo sabe. La forma y prueba, fíjense también cómo sigue protegiendo el código acá. En la forma y prueba del contrato de fianza, que es accesorio, dice, la fianza debe convenirse por escrito, como la cláusula esa que hemos visto nosotros que tiene que estar en el contrato de locación, compra-venta, en el de mutuo, pero tiene que estar firmado por el fiador. Para la prueba en juicio es indispensable que conste por escrito y, por supuesto, firmado por el fiador. La extensión de la fianza. La extensión de la fianza, excepto pacto en contrario, va a comprender los accesorios de la obligación principal. Los accesorios de la obligación principal son los intereses, los servicios, los servicios que se tengan que pagar, los daños y perjuicios, los gastos que razonablemente demande su cobro, que son los honorarios, incluidas las costas judiciales y honorarios, incluye todo, excepto pacto en contrario. Por ejemplo, y acá se lo podríamos poner acá, ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, la fianza general, que dijimos nosotros que la fianza general tenía un tope, y ese tope no incluía, si se pasaba el tope, no incluía honorario, ni costas, ni indemnización, nada, era hasta ese tope. ¿Sí? Ejemplo, fianza general o un pacto simple, o un pacto que diga que no nos incluye. Bien. Vamos al resto. ¿Qué efectos tiene la fianza entre las partes? Vamos a ver qué podemos hacer efectos de la fianza entre el fiador y acreedor, entre fiador y deudor,
y entre los cofiadores. Está claro, entre fiador y acreedor, estos son las partes del contrato, netamente. Y bueno, acá vamos a distinguir si es fianza simple o si es fianza solidaria y principal pagador. Si es fianza simple, y si intenta el acreedor cobrarle al fiador, el derecho del fiador es oponerle el beneficio de ejecución y el beneficio de división. Oponerle el beneficio de ejecución y división, si hay otros fiadores. Y ponerle excepciones propias o del deudor. Ponerle excepciones, es decir, que esté prescripto alguna. ¿Se acuerdan que decíamos, por ejemplo, que haya dejado pasar el tiempo suficiente para poder demandarlo? En la fianza solidaria y principal pagador, nada puede hacer. No le puede poner nada más que pagar. Entre fiador y deudor, ¿acá qué pasó? Vamos a ver, entre fiador y deudor, o sea, ¿quién está el garante con su deudor, suponga que es el locatario? ¿Qué puede hacer? Antes del pago, antes de pagar, el fiador puede tomar medidas precautorias, por ejemplo, que se dé cuenta que está sacando bienes de su patrimonio, meterle un embargo para parar sacar los bienes. Después del pago, el fiador, ¿se acuerdan cuando decíamos la acción de subrogación, que se colocaba en lugar del otro? Como la acción directa y la acción de subrogación en las obligaciones. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, entonces acá el fiador tiene derecho a subrogarse en los derechos del acreedor para que el deudor le reembolse lo pagado. O sea que el fiador se va a colocar como si fuera el acreedor principal para cobrarle al deudor principal. Se colocaría en el lugar del acreedor, si pagó todo. Entre cofiadores, si estamos hablando de que no dejó el beneficio de división, no tenía el beneficio de división, acuérdense que le podía exigir a uno de los fiadores el pago total, como si fuese una obligación solidaria. Entonces, el que pagó el total de la deuda también se va a subrogar en los derechos del acreedor para cobrarle la mitad al otro fiador, si fueran dos, o la tercera parte si fueran tres, así. Bien, causas de extinción. ¿Cómo se extingue la fianza? Si se prorroga el plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada sin consentimiento del fiador. Acá vamos a poner diapositiva 14. Van a ver que acá esto sí es orden público. El fiador. Les voy a poner acá. Norma, bueno. Norma de orden público. ¿Qué significaba que orden público? ¿Qué significaba? Que no había pactos en contrario. Claro, que por más que le ponga que sí vale, no vale. No vale lo que dice la ley. Entonces, ¿qué va a decir la ley acá? Acá está protegiendo, ya no saben cómo protegerlo, fíjense ustedes. Dice, si se prorroga el plazo, quiere decir que, a ver, yo tengo un contrato de locación. El contrato de locación, cuando se hace el contrato de alquiler, se pone que en este contrato se renovará así nadie, si no dicen lo contrario las partes, se renovará automáticamente al vencimiento del plazo. Al decir se renovará automáticamente, dejan enganchados el locador y el locatario al fiador por otro periodo más, de nuevo, por ejemplo, porque es un buen fiador y es difícil conseguir fiadores, es decir, me viene el pelo esto. Entonces, el fiador quedaba enganchado por un nuevo plazo. Entonces, ¿qué se dice ahora? Fíjense, si se prorroga el plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada, por ejemplo, les voy a poner acá, ejemplo. Profe, me imagino todos los problemas que han habido para que hayan salido todas estas cláusulas. Ustedes imagínense acreedores fiadores que se han quedado sin nada. O sea, vuelvo a decirles, hay que dar, sí, pero pensando muy bien. Ejemplo de locación. Bueno, vamos a ver, acá dice, vamos a diapositiva 14, ¿sí? ¿Vamos a diapositiva 14? Fíjense lo que se lo he puesto acá y grande, ya no sé cómo ponérselos más claros para que les quede. Caducidad de la fianza, renovación. El artículo 1225, las disposiciones, no está en las disposiciones de la fianza, sino que está a disposición en el contrato de locación. O sea, solo es para el contrato de locación. Solo es para el contrato de locación de cosas. No, ¿por qué? Porque ahí es muy fácil seguir renovando el contrato y dejarlo al fiador atado. No es para una compraventa, no es para un mutuo, no.
es solo para la locación de cosas. Es una ley de orden público, le he puesto yo. Y dice, fíjese el artículo 1225, dice, prohibición de extensión de la fianza en los contratos de locación. Y dice, las obligaciones del fiador cesan automáticamente al vencimiento del plazo de la locación, excepto la que derive de la no restitución en tiempo del inmueble locado. ¿Mm? Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse. Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga expresa o tácita una vez vencido el plazo del contrato de locación. Y miren lo que dice, es nula. Nula es lo más grave que puede existir en el derecho. Decir que algo es nulo es que no tiene valor ninguno, de ningún tipo. Toda disposición anticipada, por ejemplo una cláusula anticipada en el contrato de locación, que extienda la fianza. Y acá aclara, fíjense, sea la fianza simple, solidaria, como codeudor o como principal pagador del contrato de locación original. O sea que protege a todos los tipos de fianza, a todos, hasta el principal pagador. De que si ponen esa cláusula de que se prolonga el contrato, no va a valer. No va a valer, por más que esté escrita, no va a valer. Lo que pasa es que mucha gente que no tiene conocimiento y tiene la cláusula cree que está atado a eso porque lo firmó. Y no sabe que, por más que lo hubiera firmado, está exento de una prohibición que no puede ser modificada por una cláusula pactada por las partes. Fíjense cómo es. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Lo que es nulo habla de eso, de que cuando se extinga, por ejemplo, el contrato de locación, también se extingue la fianza. Claro, no, es que ellos dicen lo van a prorrogar el contrato. No, cuando terminó el primer plazo, cesa automáticamente el vencimiento del plazo de locación. Lo hicieron por 2 años y dice que se renueva automáticamente por otros 2. No, señor, a los 2 años se venció, el fiador queda libre. ¿Sí? Por más que diga que no, el contrato, porque es de orden público, por más que diga que no. ¿Sí? Y en ese caso, ¿no vale todo el contrato o solo la cláusula cuando hay algo que va en ¿Cómo? contra? En el caso de que, por ejemplo, esté expreso que diga que después de cuando se haga una extensión de la locación, el fiador sigue, ¿sí? Que acá nos dice que es nulo, que diga eso. En el caso que a mí me presenten el contrato y diga eso, ¿es nula esa cláusula nada más o todo el contrato en sí? Bueno, a ver, ¿ustedes se acuerdan, dentro de los principios que deben haber visto con el doctor Repullet de los contratos, que siempre se tiende a la validez de los contratos? Ah, ¿Sí? sí, sí, Entonces, puede contar. la cláusula, fíjense, tengan claro eso, la cláusula esta es nula. Pero también acuérdense que esto es para la locación nada más, pero acuérdense también que en la locación vimos que el tema de hacer una renovación tácita decía que el contrato, si prosigue, ¿sí? También proseguía en las condiciones pactadas, ¿sí? En las condiciones pactadas y no se podía después, salvo que, bueno, volvieran a pactar entre las partes uno nuevo. ¿M? Se cobraba lo mismo y todo. ¿M? Pero solo para la locación es esto, ¿eh? Solo para la locación. No se olviden. Está regulado en la locación. Bueno, volvemos acá entonces. Profe, Sí, ahí se nos va a le hago volver a una cons- cortar. Se va a volver a cortar un ratito y volvemos, sí. le hago una consulta. En el caso de que en el contrato de locación haya dos fiadores y al momento de responder por la deuda, hay uno que, por ejemplo, está en quiebra o perdió el trabajo y no tiene cómo pagarla. eh, Ahí se ve perjudicado el otro fiador, después tiene como un derecho a cobrarle al que también era fiador o perdió todo, digamos. Y claro, bueno, si es una fianza que tiene el tema de división, a él le correspondería pagar nada más que la mitad. Si no lo tiene, sí, por supuesto, va a pagar todo. Y en el caso de que sea que tenga la división, pero él no puede responder por su parte, Sí, o pasa. sea, después el otro fiador puede poner la parte de él y después cobrarle o Sí, sí, cómo sí, haría. sí. Puede cobrarle, sí, sí. Si Ah, tiene el beneficio de división, después puede cobrarle, sí. Genial, gracias. Bien. Segundo, entonces, causar la extinción, esta está claro, por eso le pongo diapositiva, es ejemplo, obligación garantizada, no es un ejemplo. He puesto mal acá, sería la locación, porque es solo para la locación. ¿Está claro? Garantizada, la locación, es la única en este caso. B, si transcurren 5 años desde el otorgamiento de la fianza general en garantía de obligaciones futuras y estas no han nacido.
¿Se acuerdan la que vimos recién? Diapositiva 6. Esta que dijimos acá, esta fianza no se extiende a las nuevas obligaciones contraídas por el afianzado después de los 5 años otorgadas. ¿Sí? ¿Está claro? Diapositiva 6. Al final. Bueno, C. Si el acreedor no inicia acción judicial contra el deudor dentro de los 60 días de requerido por el fiador o deja perimir la instancia, diapositiva 7, que es lo que vimos, ¿se acuerdan también acá en la diapositiva 7? Para que les quede claro. La fianza, vamos a ver acá quién me está haciendo una pregunta. ¿No? El código dice que es por mínimo 2 años el contrato, pero si en el contrato dice 1 año, ¿qué pasa con esa cláusula? Y si el contrato de locación dice 1 año, a ver, Agustina, contestame vos, de acuerdo a lo que nosotros vimos en el contrato de locación, vimos nosotros que el plazo es de orden público. Entonces, ¿qué sería si es la ley dice como norma de orden público que el plazo mínimo es de 2 años? ¿Qué pasaría con la cláusula que dice en el contrato 1 año? Sería nula. Exactamente. ¿Y va a valer por cuánto? Por 2 años. Por 2 años. Entonces, la persona que se quiso hacer el pícaro, el locador, de ponerlo así de esa manera para aumentarlo después, va a tener que regular el resto del tiempo con los aumentos que estén previstos para ese tiempo. ¿Está claro? Sí, profe. Y vieron cómo ya se pueden ir contestando ustedes, pensando y ir atando cabos, ya se pueden ir contestando. Bien. Fianza, problemática actual. La preocupación porque el fiador conozca los riesgos que asume. Ustedes fíjense lo que la preocupación de la ley. Preocupación porque el fiador conozca los riesgos que asume, que los riesgos guarden una adecuada relación con el tipo de negocio garantizado. Si yo sé que estoy garantizando un negocio que yo estoy viendo que eso no va a ningún lugar, más vale que no lo garantice. La actividad ordinaria del deudor y del fiador, o sea, a ver si es una actividad que realmente existe un riesgo muy grande, o la propia situación patrimonial del deudor, si puedo estar en condiciones o no. Esto es lo que hay que mirar. Bien, la fianza, es más importante, estoy insistiéndoles que conocer la obligación afianzada es delimitar el riesgo que va a asumir, sobre todo en la general. En la general delimito el monto, hasta dónde llego. En la otra delimito con el beneficio de fusión y división. Acuérdense que en ese caso solo puedo hacerlo en las civiles. Subrogación. Bueno, esto es la subrogación, que ustedes conocen lo que es. ¿Qué rubros puede exigir el fiador subrogado cuando pagó a quién? ¿A quién le tiene que exigir? ¿Rubro puede exigir el fiador subrogado a quién? Al deudor. Al deudor principal. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Qué rubro Sí, puede era, exigir? ¿Sí? Al deudor principal, por ejemplo, al locatario. El fiador subrogado en los derechos del acreedor, porque pagó, puede exigir todo lo que hubiese pagado, capital, los intereses, las costas del juicio, los intereses legales, desde el día en que pagó. Además, agregarle desde el día en que pagó hasta que se cobre todos los intereses que vaya generando. Y también la indemnización de los daños que haya sufrido como consecuencia de la fianza. Supónganse que le ejecutaron un auto que tenía y lo perdió, o que tuvo que sacar un préstamo para pagarlo, y ese préstamo tiene, por supuesto, sacó un préstamo por un monto que pagó, pero ahora está pagando 5 veces más o 4 veces más lo que era el monto originario que sacó. Eso también va dentro de esto. Bueno, y lo otro ya lo hemos visto. Pues acá terminamos lo de fianza. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla de nuevo. Vamos a ver. profe, Sí. ¿Servicio va a entrar? Me parece que se los voy a cambiar por leasing. Se los voy a cambiar por leasing. Así que prefiero que vean el leasing. Bueno, no tienen problema que nos quedemos un poquito más, ¿no? De las 8:30. profe, tengo una duda de la anterior. Primero díganme, ¿no tienen problema que nos quedemos un ratito más para que terminemos el leasing?
Ya están. Yo para mí está bien, profe, si quiere quedarse un rato más. Bueno, para que terminemos el leasing. Tenemos hasta las 8:30, pero bueno. Te escucho, ¿cuál era la duda que tenías? Que no sé si lo hablaron porque lo llegué tarde a la clase, pero que puede estar la situación en que el acreedor se quede sin a quién cobrarle. No sé, que los dos se declaren en quiebra, por ejemplo, el deudor y el fiador. ¿Puede pasar eso? Y podría pasar, sí, podría pasar. Tendría que ser, bueno, vuelvo a decir, tendría que haber un solo fiador. Si hubieran 2 fiadores, quedaría uno. Y depende, bueno, cuál es cómo está pactado, pero sí, podría pasar. ¿Sí? Por ejemplo, que no, cuando, no sé, habría que ver cuando, por ejemplo, pone el tema de que los bienes, que tenga un bien a nombre de él, un bien inmueble, que después lo venda y no avise que lo venda, por ejemplo, y que se quede sin bienes para responder. ¿Sí? ¿Está contestado? ¿Y a quién le reclamo? ¿O queda todo ahí el acreedor? Y cuando no hay, en ese caso hay que esperar, ver que tengan bienes, hay que seguirlo para ver que tengan bienes y para ver qué posibilidades hay de que tenga alguna, hay que seguirlo, bueno, a ver qué negocios está haciendo, si se puede, depende si está en blanco no hay drama porque se puede llegar a embargar una proporción de sus ingresos, una proporción, no todo, pero una proporción de los ingresos, si adquiere algo, eh, y bueno, inhabilitarlo también, inhabilitarlo en el registro, inhabilitarlo para que no pueda adquirir nada a nombre de él, entonces se vea tan encerrado que, bueno, poder que cambie la actitud y trate de pagar. Claro, es un proceso más largo, pero se Sí, puede llegar al cobro. sí. Pero por eso es que cada vez ponen el locado, por ejemplo, ponen el deudor principal y 2 fiadores, por ejemplo. Uno con recibo de sueldo, otro con bienes, porque ya es más difícil que no respondan. Claro, ¿Sí? sí. Bien. Bueno, vamos al contrato de leasing, chicos. El contrato de leasing es un contrato que a mí me encanta particularmente. El contrato de leasing tiene que ver con que yo quiero que ustedes hagan una mirada. Ustedes supónganse que estamos, siempre esto cuando lo doy en clase, que a mí me gusta mucho rayar el pizarrón, ustedes imagínense que estamos frente a un pizarrón y que yo voy a rayar. Entonces, que ustedes tienen una empresa, se han hecho una empresa, y están empezando, o no, y necesitan comprar un vehículo o una máquina, y entonces lo que quiero que sepan con esto es decir, normalmente si ustedes necesitan comprar un vehículo o una máquina, ¿qué contrato usarían de los que saben? Los que